ahí. Pro- Sí, Sí, profe. muy bien. Entonces tenemos acá ese triángulo rectángulo. ¿Listo? Ese es el ángulo teta. Este de aquí es un ángulo que se llama beta. Esta medida de aquí son 5 centímetros. 5 centímetros. Esta de acá son 3 centímetros. Y esta otra son 4 centímetros. ¿Es correcto? Sí, señor. Bien. Entonces, ya tenemos acá que calcular todas las funciones. Hay que hallar las razones, seno, coseno. Aquí las voy a anotar. Entonces, seno. Primero, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esas son las funciones trigonométricas. Pero entonces, sabemos qué es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, por ejemplo, para el ángulo teta, vamos a identificar lo siguiente. De este triángulo, entonces, para teta, para el ángulo teta, Sí. porque para el ángulo beta va a cambiar. Para teta, el cateto opuesto, que lo vamos a llamar CO, cateto opuesto va a ser 3 centímetros. Va a ser 3 centímetros. El cateto adyacente, o sea, CA, va a ser 4 centímetros. Y la 5 centímetros. hipotenusa para ese triángulo va a ser 5 centímetros. ¿Listo? Sí. Entonces, eso es lo que tenemos para teta. ¿Listo? Para teta. Entonces, hay una forma de, de calcular las razones trigonométricas. Entonces, aquí voy a colocar el ángulo seno de teta, coseno de teta, tangente de teta, cotangente de teta, secante de teta y cosecante de teta. ¿Listo? Ese es el orden. Y vamos a hacerle una línea a cada razón, porque hay una forma de memorizarlas mucho más fácil. Entonces aquí tenemos que el seno, entonces hay una forma de decir, de memorizárselas, y es decir, coca, coca, hipo, hipo. Entonces vamos a empezar en los numeradores, colocar coca, coca, ¿cierto? Hipo, hipo, Mm. hipo, hipo. Y luego nos devolvemos otra vez diciendo coca, 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 ¿cierto? Hipo, hipo. ¿Listo? Entonces, Sí. eh, ya con esto va a ser más fácil calcular las razones trigonométricas, porque si nos dicen, bueno, ¿qué es el seno de teta? Entonces, identificamos el seno de teta. ¿Cuánto es el cateto opuesto? 3 sobre la hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 5. 5 centímetros. ¿Cuánto mide el coseno de teta? El coseno de teta sería cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? 4, ¿cierto? Sí. Sobre la hipotenusa, que es cuánto, que sería 5, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a calcular todo esto. Entonces, dime tú qué es la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante.
No, profe. Bueno, entonces aquí te voy a ayudar. ¿Qué es la tangente de teta? Entonces, tangente, miramos. Cateto opuesto. Entonces, ¿qué es el cateto opuesto? 3 centímetros, o 3, ¿cierto? Sí. Sobre cateto adyacente. Y el cateto adyacente, mira que es 4. Sería 3 sobre 4. La cotangente cateto adyacente, 4 centímetros, o 4 sobre cateto opuesto, 3 centímetros. ¿Listo? La secante es hipotenusa, que es 5, sobre cateto adyacente, que es 4, y la hipotenusa, bueno, y la cosecante, que es hipotenusa, que es 5, sobre el cateto opuesto, que es 3. ¿Listo? Entonces, para que tomes nota, porque eso es uno de los ejercicios, ¿cierto? Propuestos que me mostraste, Sí. para que tomes nota, míralos y me preguntas cualquier cosa. O sea, profe, que ese sería el resultado de este triángulo. Para ese triángulo, para el ángulo teta, ¿cierto? O sea, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante para el ángulo teta. Porque enseguida lo vamos a hacer para el ángulo beta. ¿Listo? Ah, Entonces, listo. copia esto. Cuando ya lo hayas copiado, me dices, ¿listo? Listo, profe. Listo, profe.
Dani, analiza esto. Muestra los chavos. No hay entre los chavos de busqué en dos partes y no. Pero
Sonido. Hola, ¿me escuchan? Sonido. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, todas. Bueno, ¿en qué parte quedamos? Me hubiesen avisado antes porque no sabía. Entonces, por favor, me indican hasta qué punto me escucharon para volverles a explicar. Por favor, activen sus audios, por favor, y me hablan. Profe, cuando estábamos terminando ya íbamos a empezar con el beta. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, Mariana. Entonces, voy a volver a explicar. Y cualquier cosa, si ven que no estoy hablando, pues me preguntan, profe, no se le escucha, activan el audio para yo saber entonces, ¿cierto? Muchas gracias. Entonces, acá, mire, como les decía, que para el ángulo beta, ¿sí? Para este ángulo beta, entonces el cateto opuesto es el que se le opone al ángulo beta. Entonces, el cateto opuesto sería 4, el adyacente TA, o sea, sería 3, y la hipotenusa sería 5. ¿Listo? Entonces, recuerden que el seno, ¿cierto? Seno de beta, coseno de beta, tangente de beta, cotangente de beta, secante de beta y cosecante de beta. Para saber, entonces, ustedes emplean lo que les había dicho antes, coca, coca, hipo, y se devuelven. Coca, coca, hipo, hipo. Listo, entonces, por ejemplo, aquí, seno de beta, entonces sería cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? 4. 4, Y la hipotenusa, 5. 5. Colocamos aquí 5. Entonces, el seno de beta sería 4 quintos. Sí, Ahora, alguien que me diga qué sería el coseno de beta. 3 quintos, Entonces, cateto adyacente, 3, muy bien. Y la hipotenusa, 5, 5. 3 quintos, muy bien, 3 quintos. Otro estudiante diferente a la compañera que me diga qué es la tangente de beta. ¿Qué sería la tangente de beta? ¿Qué es el cateto opuesto? Mire que la tangente de beta es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿qué es el cateto opuesto? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale? 4, Muy bien, 4. Entonces el cateto opuesto es 4. ¿Y el cateto adyacente cuánto vale? 3. 3. Entonces la tangente de beta es 4 tercios. Listo, queda claro. Hay preguntas hasta acá. Cuéntenme, por favor. No, ya a mí me quedó claro, profe. Bueno, muy bien, Mariana. Mm, ¿Alguien diferente a Mariana, pues que tenga alguna duda, pregunta? Con confianza. ¿Me pueden comentar entonces qué no les quedó claro para volverles a explicar? Entonces le puedo preguntar a Damaris o a Daniela
Juan María C. Rodríguez. Mariana, ¿de qué clay es? Perdón. Mariana Correa. Play 5, profe. Sí, este tema de clay 5. ¿Quiénes son de clay 5 acá? ¿Solamente Mariana o alguien más? Pero pues, coméntenme por favor, es que si se quedan callados es muy difícil saber quiénes son de clay 5, quiénes son de clay 6. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Profe, yo pertenezco al Clay 6. Bueno, muy bien, entonces, para que a partir de este momento los del clay 6 me envíen la inquietud que tengan al WhatsApp. Le pueden tomar foto al ejercicio problema al WhatsApp y acá lo socializamos. Entonces, ya con esto, miren, aquí la cotangente de beta, entonces cotangente es cateto adyacente, que es 3, el cateto opuesto es 4, entonces la cotangente de beta es 3 cuartos, la secante de beta es hipotenusa, que es 5, pero el cateto 5 tercios. adyacente es 5 tercios, y la cosecante es 5 ¿qué? Cuartos. Cuarto. Muy bien, entonces ya con esto concluimos la duda que tenían del Clay 5. Ahora sí, espero por favor que los del Clay 6 me envíen mm, la duda que tengan al WhatsApp. Listo. Voy a esperar entonces que me envíen al WhatsApp la foto de ese problema o esa duda que tienen. Listo, entonces espero que me manden entonces las dudas del Clay 6 al WhatsApp. Recuerden que este espacio es para aclarar dudas, es una asesoría que se les da. Bueno, sí, sigo esperando aquí que me manden al WhatsApp los ejercicios o problemas del Clay 6 que quiere que socialicemos.
chicas, entonces no hay dudas. Profe, el tema de dominio de rango. Ujú. Mándeme el problema que desean abordar o planteo uno. Ya tú me dices. Si quiere, pues yo les, Profe, no te escuché muy bien. que si quiere les explico uno cualquiera o ya ustedes me dicen cuál quiere que solucionemos. Profe, como quieras, la verdad, yo casi no he realizado trabajo ni de Hijo, espérate, espérate. Yo la verdad no he realizado como casi trabajos de matemáticas y físicas por cuestiones de salud de mi hijo. Entonces, miré el temita, ya lo había mirado hace varios días y pues sí me parece un poco complejo. Igual me pasó con el primer periodo de CLI 6. Listo, está bien. Entonces voy a explicar de dominio y rango de funciones. Listo. Listo. Entonces, tenemos una función, ¿sí? Hay varias clases de funciones. Por ejemplo, esta función es una función polinómica. Por ejemplo, 3 x al cuadrado menos 5x más 8. ¿Sí? Esa es una función polinómica. Entonces, una función polinómica. Esa función, pues, para el dominio, ¿qué es el dominio? Para los valores que está dividida, que está definida, perdón, la función, ¿cierto? Y el rango también, o sea, después de los valores que se puedan dar para el dominio, hay un rango. Entonces, para la función polinómica, el dominio va a ser todos los reales. O también se puede expresar así, como el intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito. El rango es lo mismo. O sea, el rango para una función polinómica es lo mismo. Son todos los números reales. ¿Listo? Esa es para la función polinómica, pero eh, Profe, te vean, escucho muy pasito. No sé si será tu micrófono o mi audio. bueno, puede ser mi audio. Ahora me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, entonces esa función polinómica, por ejemplo, ¿cierto? La que acabamos de colocar aquí, esas funciones polinómicas tienen el dominio y el rango, pues todos los números reales. Pero pues hay funciones de este tipo. Lo voy a dibujar acá. Esta función eh, es una parábola. Es el eje X, ese es el eje Y. Entonces, usted el dominio lo puede leer en el eje X. O sea, los valores para los cuales la función está definida. Y con rojo voy a señalar el rango. El rango son los valores de Y. Puedo tener la función. Entonces, aquí podemos decir que si esta función, ¿sí? Por ejemplo, esta función f de x es igual a x al cuadrado, que es esta parábola que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué sería el dominio? Mire que el dominio que es el verde en el eje X, podemos mirar que está definida para o sea, los valores de X que puede tomar esta función. Mire, X puede ser -1, -2, -3, -4, -5, -1.000.000, o sea, se va hasta el menos infinito. Y puede tomar los valores hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inclusive pues el cero, ¿cierto? Hasta más infinito. O sea que el dominio de esa función sería desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, los reales, los números reales. Pero el rango
mire que el rango, o sea, los valores que puede tomar esta función, como lo señalé aquí con rojo, va a estar desde el cero, mire que puede ser cero, hasta más infinito, o sea, los positivos. Entonces el rango va a ser desde el cero hasta más infinito. ¿Listo? Para este caso. Entonces, para una función cuadrática, ¿cierto? Una parábola va a estar definida para estos, ¿cierto? Para estos valores. Aquí, pues la función es f de x igual a x al cuadrado. Pero puede pasar que la gráfica sea, por ejemplo, esta parábola, ¿sí? Que abra hacia la izquierda. Entonces, ¿para qué valores está definido? Mire que, lo voy a señalar con azul, mire que desde el cero hasta menos infinito, ¿cierto? Ese sería el dominio. Y el rango, ¿cierto? El rango, mire que puede tener valores desde cero hasta más infinito, o hasta menos infinito. Porque esta parábola pues abre, ¿cierto? Sigue abriéndose hacia abajo y sigue abriéndose hacia arriba. Entonces acá el dominio para esta función sería desde menos infinito hasta el cero, pero el rango sí sería pues desde menos infinito, ¿cierto? Los valores que puede tener en y desde menos infinito hasta más infinito. Listo, ahí está. Hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Bueno, entonces para explicarles otra cosita acá, hay otras funciones que son de esta forma. Por ejemplo, x más 3 sobre x menos 1. Entonces, esta es la función f de x. Es x más 3 sobre x menos 1. ¿Qué pasa cuando x es 1? En el denominador nos queda 1 menos 1, que sería 0, ¿cierto? O sea, si x es igual a 1, tendríamos esto. 1 más 3 sobre 1 menos 1. Eso sería 4 sobre 0. Entonces, cuando se divide por 0, no está permitido. Matemáticas. O sea que el denominador no puede ser 0. Por eso, mire que acá el dominio de esa función sería todos los números reales menos en el número donde no está definido. Por ejemplo, cuando x es 1. Entonces está definido para todos los reales menos el 1. Entonces lo vamos a colocar así porque recuerden que el dominio es donde está definida la función. Cuando x es 1, la función no está definida, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que quitar al 1. ¿Listo? Listo, profe. Y entonces para el rango de esa función, pues los valores de y. ¿Listo? Esos valores de y. Entonces aquí, pues esta función la podemos llamar y igual a x más 3 sobre x menos 1. Aquí vamos a despejar x. Entonces, aquí tenemos que x menos 1, ¿cierto? Que multiplica y es igual a x más 3. Entonces aquí sería xy menos y igual a x más 3. Entonces vamos a despejar x. Entonces este xy, le damos aquí, este x pasa al otro lado a restar, menos x, igual, entonces queda 3 más y. Aquí podemos ver entonces que factorizando x,
X se multiplica a Y más 1 es igual a 3 más Y. Y entonces despejando X, esto nos da 3 más Y sobre Y más 1. Entonces preguntémonos, esta función está definida ¿para qué valores? Para todos los reales, excepto cuando Y es menos 1, porque mire, cuando Y es menos 1 más 1 da 0. Entonces aquí el rango serían todos los reales menos cuando vale menos 1. ¿Sí? Observen acá que al despejar X nos da esto, 3 más Y sobre Y más 1. Entonces cuando Y es menos 1, esto da 0, no está definido. Entonces el rango serían los reales menos este numerito, menos 1. Listo, entonces así ustedes van a poder determinar dominio y rango cuando tienen una fracción. Siempre van a mirar cuando el denominador se hace 0. Y donde ese numerito se haga 0, lo quitan. Y dicen, bueno, el dominio son todos los reales menos ese numerito donde se hace 0 el denominador. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Pues ya nos quedan 5 minuticos. Entonces sí, pues repasemos lo que vimos acá. Una función polinómica, su dominio y rango son todos los reales. Que se puede escribir R o desde menos infinito hasta más infinito. Que una parábola, ¿cierto? Cuando abre hacia arriba, pues el dominio, mire, se lee en el eje X, son todos los reales. Acá cuando abre hacia arriba o cuando abre hacia abajo inclusive. Entonces aquí sería dominio todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito o R. Y el rango, mire que como abre hacia arriba, son todos los reales positivos. Si abriera hacia abajo, serían todos los reales negativos, desde 0 hasta menos infinito. Bueno, desde menos infinito hasta 0. ¿Listo? Entonces, una forma de mirar el dominio es mirar para qué valores en el eje X está definida. En el eje X se lee el dominio y en el eje Y el rango. ¿Listo? Aquí lo vemos que cuando abre, por ejemplo, hacia la izquierda, el dominio se va desde menos infinito hasta el 0 y que el rango, mire que puede tomar valores en el eje Y desde menos infinito hasta más infinito. Y acá, cuando tenemos una fracción, tenemos que mirar el denominador. Cuando el denominador se hace 0, quitamos el dominio, o sea, el rango menos ese numerito donde el denominador se hace 0. ¿Listo? Y para el rango, pues, de esta función decimos que y es igual a f de x y despejamos x. Despejamos x. Entonces aquí nos dio 3y sobre y más 1, entonces cuando y vale menos 1 no está definido. Entonces serían los reales menos cuando r es menos 1. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí. Les agradezco pues a todos ustedes por la asistencia. ¿De acuerdo? Muchas gracias por asistir. Bueno, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto, hasta luego.